Aliponja Mashikuna. Tiene la palabra el asambleísta Rocío Valareso. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, jóvenes que nos acompañan en esta mañana y ya tarde. Yo he leído con sumo interés el informe que presenta para primer debate de proyecto de ley orgánica de la juventud emitido por la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de Interculturalidad, por lo que formulo las siguientes observaciones, que para que ustedes, colegas asambleístas, las puedan comprender, les ruego poner mucha atención, en especial en el primer punto. Debo comenzar analizando lo que es la oración gramatical, es decir, Ley Orgánica de la Juventud, con que se denomina a esta futura ley. Como ustedes recordarán, oración gramatical es la que tiene sentido completo y autonomía sintáctica y por lo general está compuesta de sujeto, verbo y predicado y se clasifican en simples y compuestas. De esta, la oración simple es la que no tiene verbo, sino solo sujeto y predicado, como es el caso de la oración gramatical Ley Orgánica de la Juventud. Es decir, en la oración simple, Ley Orgánica de la Juventud, no existe ningún verbo. Sí, sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción, en este caso no del verbo, sino de quien se dice algo, podemos decir que. Aplicando estas reglas gramaticales a la oración Ley Orgánica de la Juventud, esta es una oración simple que al tener solo sujeto y predicado, la frase Ley Orgánica es el sujeto, que en esta oración realiza la acción de quien se dice algo, es decir, del predicado, que es a su vez la palabra juventud. En consecuencia, al ser la frase Ley Orgánica del sujeto que realiza la acción de la palabra juventud, nos da a entender que esta ley orgánica es la que va a regir los destinos de la juventud ecuatoriana, lo que es un error, señor presidente y colegas asambleístas, pues lo que esta ley va a regir, regular, establecer, definir, dilucidar son los derechos específicos que va a tener nuestra juventud ecuatoriana para alcanzar el buen vivir. Afirmo que la denominación de Ley Orgánica de la Juventud es incorrecta, porque para encontrar el sujeto en una oración tenemos que preguntar quién o quiénes. Por ejemplo, en una oración, el hijo de mi vecina compró una bicicleta, nos podemos preguntar quién compró y la respuesta será el hijo de mi vecino. En este caso, en la Ley Orgánica de la Juventud no podemos hacer la pregunta que nos permite encontrar el sujeto, pues algo le falta a esta oración y lo hacemos en el buen sentido de la palabra. Y eso que le falta es precisamente una palabra o frase que permita complementar su sentido. Pero si a esta oración la estructuramos de la siguiente manera, Ley Orgánica de Derechos de la Juventud, entonces sí vamos a poder encontrar el sujeto. Si nos preguntamos dónde están los derechos de la juventud, la respuesta será en la Ley Orgánica. Por lo expuesto, para que la denominación de la ley se ajuste técnicamente al espíritu de la normativa que estamos creando y que por esta ley va a regir, normar, regular, no a la juventud, sino a los derechos que ésta tiene y que están establecidos en la Constitución de la República, recomiendo a la Comisión que esta normativa se denomine Ley Orgánica de Derechos de la Juventud. Segundo, en el artículo 3, donde se establecen los principios que rigen la aplicación de los derechos de las y los jóvenes, se menciona a la interculturalidad. Sin embargo, quiero hacer notar que para que exista la interculturalidad, debe primero existir la plurinacionalidad, pues sin las diferentes nacionalidades en un país no podría existir la interculturalidad. Y aunque en el desarrollo de este principio, en el proyecto de ley, sí se menciona la plurinacionalidad, considero importante que se incluya de manera separada e independiente, pero haciendo referencia a su relación con la interculturalidad, el principio
de la interculturalidad. Tercero, en el artículo 15, referente a las organizaciones juveniles, se garantiza el derecho de las y los jóvenes a la libre organización, según los criterios que se establecen en el mismo artículo. Sin embargo, para complementar adecuadamente el alcance de esta norma, se debería especificar los fines como, por ejemplo, sociales, económicos, deportivos, políticos, para alcanzar el buen vivir, bien sea propio o de la comunidad. Cuarto, en el artículo 21, que refiere el derecho a la justicia de las y los jóvenes, no debemos olvidar que todos, desde que nacemos, somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos derechos y obligaciones conforme a nuestra edad cronológica, seamos niños, adolescentes, jóvenes adultos o adultos mayores, por lo que se sobreentiende que al igual que cualquier persona, las y los jóvenes tienen derecho al acceso a una justicia gratuita y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos. Sin embargo, considero que no está por demás reforzar estos derechos a través de esta ley, lo que ayudará a que se visibilicen de mejor manera los derechos específicos de las y los jóvenes. Quinto, aunque está previsto en el artículo 38, sin embargo, en el artículo 22, que se relaciona con el derecho a la participación juvenil, es necesario que recordemos que uno de los principales espacios de expresión de la juventud es el espacio público, en las calles, plazas y parques, por lo que si el Estado debe prestar el necesario apoyo para el fortalecimiento de la organización juvenil, se debería incluir en este artículo, aunque se repita, que se garantiza sus expresiones en la vía y en los espacios públicos conforme lo prevé la Constitución de la República. Sexto, por último, señor presidente y colegas asambleístas, es necesario que esta, al igual que todas las leyes, estén debidamente organizadas en lo que respecta a su articulado. Esta observación la formulo por cuanto, al leer el proyecto, observamos que el derecho al empleo, al primer empleo, al emprendimiento y a la capacitación están previstos en título quinto del proyecto de ley, cuando lo apropiado sería que estén ubicados a continuación del título 2, es decir, antes del título 3, en que se desarrolla el Sistema Nacional Descentralizado y Participativo de la Juventud. Concretamente, recomiendo que el título quinto del proyecto de ley pase a ser tercero y a continuación de este los restantes títulos en su orden. Estas y otras observaciones oportunamente las haré llegar a la comisión. Muchísimas gracias, señor presidente.